Bueno, a continuación se va a presentar a cargo de la licenciada enfermera Senia Karina Sáenz Carhuamaca. El tema es valoración de enfermería en cuidados paliativos, escalas Edmonton, Eco, Karnofsky, caso clínico. Bienvenida, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por la invitación. Bien, buenos días. Mi nombre es Senia Sáenz, soy enfermera especialista en oncología, trabajando ya desde el 2014 hasta la actualidad. Y en esta oportunidad hablaré un poco en relación a la valoración de enfermería en cuidados paliativos. Bien, para hacer una valoración inicial al ingreso de la unidad de cuidados paliativos, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo llega un paciente a nuestra unidad? Nuestro paciente llega a la unidad mediante interconsulta, ya sea derivada de emergencia, de hospitalización o consulta también por medicina oncológica y entre otros, ¿no? Y entre ello, pues nosotros tenemos que hacer una valoración clínica. La primera persona o el primer profesional quien recibe al paciente es la enfermera, ¿sí? Recordemos que también en los cuidados paliativos está conformado con un equipo interdisciplinario, ¿no? Por médico, enfermera, psicólogo, nutricionista y también trabajadora social. Pero recalcar que el primer profesional es la enfermera. Para ello es muy importante que la enfermera tenga conocimientos, ¿sí? Para poder realizar un buen proceso de atención y mediante ello hacer un plan de cuidado. El plan de cuidado se va a focalizar netamente en el paciente y también en el cuidador primario, ¿no? Ya que él es el encargado de cuidar las 24 horas en el domicilio, ¿no? Recordemos que nuestro paciente paliativo es un paciente que está mayormente en domicilio. La valoración de enfermería nos va a permitir, como ya les mencionaba, recoger datos. ¿Mediante qué? Mediante una entrevista, ¿no? La entrevista tiene que ser, pues, armónica, tranquila, de tal manera que es el primer contacto que uno tiene con el paciente y el cuidador. Por eso es primordial que haya empatía, ¿no? Necesitamos que haya una enfermera quien recepcione al paciente, ¿sí? De la mejor manera y sobre todo que tenga la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Que debemos hacer la valoración con la misma mirada, ¿no? Tenemos que mirar a nuestro paciente y ante ello, pues recoger los datos principales, ¿no? También tenemos que hacer un examen físico. La enfermera también hace la valoración clínica. Evalúa al paciente cefalocaudal, ¿no? ¿Para qué? Para justamente identificar ciertas necesidades o atenciones que debe necesitar nuestro paciente. También utilizamos la validación de datos, como vienen a ser algunas herramientas o instrumentos que nosotros utilizamos en cuidados paliativos. Registramos también los datos de formas ordenadas y abordamos al paciente de forma integral, ¿no? Biopsicosocial y espiritual, porque no solamente nuestro paciente viene con dolencias, ¿no? Sino también viene con dolencias emocionales, ¿sí? Y tenemos que abordar todo ello. Bien, dentro de las herramientas, las más usadas, no sé si ¿se visualiza bien? Sí. Dentro de las más usadas tenemos la escala de Edmonton, que es una herramienta que nos permite evaluar las sintomatologías de nuestros pacientes, ¿sí? Este instrumento lo utilizamos nosotros en nuestra unidad. Ahí podemos evidenciar bien 10 síntomas, como viene a ser el dolor, cansancio, náuseas, depresión, ansiedad, somnolencia, buen apetito, ¿no? El bienestar del paciente, la falta de aire, ¿sí? Y la dificultad para dormir, ¿no? Entonces, esta herramienta nos ayuda bastante para evaluar a nuestro paciente durante la valoración, ¿sí? De enfermería. Bien, otra herramienta que también empleamos y utilizamos es la escala de ECOG, que nos permite también evaluar la funcionalidad de nuestro paciente oncológico. También nos ayuda bastante a nosotros para determinar qué pacientes van a ser, ¿sí? Visitados en domicilio, ¿no? En este caso, nosotros valoramos esta herramienta y los pacientes para realizar esta domiciliaria, ¿sí?
son pacientes con ECOG 3 y ECOG 4, ¿no? Quiere decir que son pacientes que no acuden a la unidad porque son pacientes dependientes. Y es ahí donde el equipo interdisciplinario, conformado por médico, psicólogo, nutricionista, enfermería, acuden a domicilio y se realiza la atención propiamente dicha en su establecimiento. Bien, dentro de la valoración también tenemos que identificar algunos síntomas o alteraciones psicológicas, ¿no? Nuestro paciente pues acude a veces con, no solamente con alteraciones físicas como el dolor, ¿no? Como también los mencionaba, ¿no? Sino también con problemas psicológicos, ¿no? Dado también por el diagnóstico de que ya tienen de conocimiento y es ahí donde pues vienen con una depresión, con ansiedad. Y también recordemos que como enfermeras, si bien es cierto, podemos brindar el apoyo emocional, ¿sí? Pero si contamos con un equipo, como viene a ser los psicólogos, pues también tenemos que tener, ¿sí? Tenemos que derivar a psicología, ¿no? Dado que este paciente va a necesitar soporte, terapias y sesiones. Y ello, ¿quién lo va a realizar? Justamente el psicólogo. También tenemos que detectar y potenciar los recursos del enfermo con el fin de disminuir y prevenir la sensación de impotencia, ¿no? También tenemos que ver qué pacientes, si el paciente cuenta con sus aliados. ¿Quiénes son sus aliados? Pues justamente sus cuidadores. ¿Qué cuidadores? Sus cuidadores, como viene a ser familia directa o amistades o entre otros, ¿no? Entonces, ver también para no hacer una sobrecarga del cuidador y evitar justamente la claudicación familiar. Entonces también tenemos que valorar ello, ¿sí? En la entrevista del paciente con la enfermera, ¿no? Sobre todo brindar compañía y escucha, ¿no? Cada paciente tiene un tiempo determinado, no todos tenemos pues, ¿no? El mismo tiempo para todos, ¿no? Va a depender mucho de las necesidades o y priorizar también los cuidados y atenciones que requiere. Bien, dentro de la valoración de enfermería, como les mencionaba, la enfermera también hace la valoración clínica, ¿no? O viene a ser el examen físico, cefalocaudal. Entonces tenemos que también valorar el sistema nervioso central a nivel de cabeza y cuello, tórax, abdomen, geniturinario y extremidades superiores, ¿no? ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿no? Porque justamente nuestro paciente viene con diferentes invasivos, ¿sí? Procedimientos que de por sí ya llevan, ¿no? En el cuerpo, como viene a ser las ondas nasogástricas, drenajes y entre otros. Por ello es importante que la enfermera a la hora que ingresa nuestro paciente en la unidad, ¿sí? Es hacer un examen físico, ¿no? De tal manera que debemos nosotros de capacitar al cuidador para que ellos también continúen con los cuidados que requieren domicilio, ¿no? Entonces, a valorar siempre el sistema nervioso central nos va a permitir también identificar si la paciente está lúcida, si está alerta, si la paciente está desorientada, ¿no? Soporosa o en estado de coma, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente si nosotros detectamos ellos, podemos orientar mejor al familiar y podemos prevenir, ¿qué podemos prevenir? Justamente el riesgo de aspiración o que nuestro paciente no empeore. Entonces, qué tan importante es que la enfermera valore incluso también el sistema nervioso central, ¿no? Porque si el paciente está desorientado, somnoliento, y uno como enfermera no le orienta adecuadamente al cuidador, el cuidador le va a dar de ingerir alimentos, ¿no? Entonces puede tener el riesgo de aspiración o una neumonía, ¿no? Justamente por una mala o inadecuada información al cuidador. Valorar también a nivel de cabeza y cuello, ¿sí? Tenemos que también examinar si el paciente presenta un drenaje, una traqueostomía, o si presenta sonda nasogástrica, o también si presenta un diagnóstico a nivel de cabeza y cuello, nasofaringe, o a nivel de lengua, ¿no? O alguna úlcera tumoral, ¿sí? Tenemos que también observar, ¿para qué? Para capacitar justamente al cuidador y realice las curaciones diarias, ¿no? También a nivel de tórax, observar si tiene procedimientos invasivos como drenajes torácicos, a nivel de si presentan colostomías,
y entre otros, ¿no? Acá podemos visualizar en la primera foto cómo la licenciada está enseñando o capacitando al cuidador principal en relación a las curaciones, ¿no? Sensibilizar mucho a la familia que la limpieza eh, va a ayudar a disminuir la carga bacteriana, va a permitir también que el paciente no presente mal olor y el paciente también tenga una autoestima adecuada, ¿no? Porque si el paciente viene con mal olor, con una mala higiene, ¿sí? ¿Qué ocasiona? Ocasiona que el paciente se aísle. Y cuando él se aísla, pues ya no quiere estar teniendo contacto con otras personas, ¿no? Incluso, ¿no? Se ve ausentismo en la consulta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sensibilizar al familiar para las curaciones diarias. También informar al familiar que esas limpiezas no es que va a curar al paciente, ¿no? Sabemos muy bien que va a permitir disminuir la carga bacteriana, va a permitir que el paciente se sienta limpio, que también se sienta aseado y pueda tener una relación entre el familiar entre la visita en casa también o acuda a domicilio, ¿no? Entonces, sensibilizar bastante a la familia y brindarle buena información. Porque a veces dicen, no, yo le curo y tratan y buscan medicamentos para poder, de una otra, entre comillas, curar, pero no es, ¿no? Recordemos que las heridas tumorales, pues, eh, se va a remitir mediante, pues, la quimioterapia, radioterapia, cirugía y entre otros, ¿no? Bien, a ver, también en la segunda imagen, en la tercera imagen podemos visualizar cómo la licenciada también enseña al familiar la posición y la forma de cómo alimentar, ¿no? Entonces también es educar porque el familiar viene totalmente desinformado. Muchas veces salen de la emergencia de hospitalización con la sonda nasogástrica y a veces le dan de alta y no saben cómo alimentar, ¿no? A veces podemos encontrar en la visita domiciliaria el paciente recostado y a la hora de alimentarla con la sonda nasogástrica hacia arriba, ¿no? Tenemos que tener también la postura adecuada, ¿no? Que es la posición semifolle, 45 grados, y tenemos que enseñar al familiar que a la hora de alimentarles le tenemos que dar sentado, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué más? Las curaciones y sensibilizar al familiar, sobre todo en todos los cuidados. A nivel genitourinario, tenemos pacientes que también presentan sonda Foley, ¿sí? Los procedimientos lo realiza la enfermera, pero en el caso de que haya sangrado, pues también tener bastante cuidado, ¿sí? Bastante cuidado, ¿ya? Enseñar también al familiar en orientar la posición, ¿sí? Muchas veces vemos al familiar que lleva al paciente en silla de ruedas y la bolsa la bolsa de, ¿no? Colector está arriba, ¿no? Bien sujetado a nivel de la cintura. Entonces también tenemos que informar la posición adecuada, ¿ya? También tenemos que sensibilizar al familiar que debe realizarse la higiene perineal, ¿sí? Y también observar la diuresis, la característica de la diuresis, ¿sí? Es muy importante también observar ello y la permeabilidad sobre todo. Entonces, todo ello debe valorar la enfermera, ¿no? A nivel de miembros inferiores y superiores, también debemos observar si el paciente tiene linfoedema, edema o trombosis, ¿no? También tenemos que orientar, sobre todo, a observar también la integridad cutánea, ¿no? Si tenemos un paciente que viene de por sí ya adelgazado, con escaso tejido muscular o subcutáneo, ¿no? Eh, y no presenta lesiones por presión, entonces tenemos que ahondar más ahí el cuidado, ¿no? De hacerle el cambio cada 2 horas para prevenir justamente esta lesión por presión, ¿no? Bastante ya tienen con el hecho de darle tratamiento, ¿no? Calmar o paliar su dolor, de acompañarlos. Para eso agregarse un cuidado más, ¿no? Cuando la enfermera puede prevenir ello, entonces es también sensibilizar a la familia, cambiar la posición cada 2 horas, hidratar la piel, ¿sí? Y si es que hay lesión por presión, pues curar, ¿no? Entonces, en la valoración de enfermería tenemos que ver todo ello, ¿no? Desde piel, desde procedimientos y entre otros. Y como monitoreo y seguimiento del paciente, bien,
es registrar con letra clara, comprensible, a veces por la carga de trabajo, ¿no? Tratamos de hacer pues nuestras notas de enfermería y a veces escribimos que ni siquiera nos entendemos, pero procuremos, ¿no? Tratar en lo que podamos de registrar que sea entendible, ¿sí? Que se comprenda, sobre todo, ¿no? Anotar la valoración clínica, cómo llegó mi paciente, si llegó de repente caminando y de repente en el proceso evolutivo de la enfermedad y el paciente se va postrando, también registrar, ¿no? Es muy importante. Anotar los procedimientos realizados, ¿no? Si es un paciente que viene con sonda nasogástrica, pues será sonda nasogástrica. Si es un paciente que viene con sonda nasoyeyunal, registrar también, porque a veces se autorretiran. Y si en la nota de enfermería no dice sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, pues a veces en la instalación, ¿no? Si no está registrado y de repente viene una colega nueva, le va a colocar la sonda nasogástrica cuando de repente es sonda nasoyeyunal. Entonces, qué importante es registrar todo en nuestras notas de enfermería, ¿no? Anotar el tratamiento, por qué vía está, si es intramuscular, endovenosa, ¿no? O subcutánea, o transdérmica, o infusor, y entre otros, ¿no? Registrar los datos del profesional es muy importante, recordemos, por marcos legales, debe estar registrado pues nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro sello, nuestro colegio, ¿no? Y realizar siempre el monitoreo mediante teleorientación a nuestros pacientes que se encuentren en domicilio, ¿no? Para ver la continuidad de los cuidados que se realicen en casa. Y también, pues, ¿no? Informar o reforzar algunos cuidados, ¿no? Mediante la teleorientación. Bien, un poquito de la ética. Recordemos que los profesionales sanitarios tienen una obligación que va más allá de la no maleficencia, ¿no? Sino debe buscar siempre la beneficencia y ese beneficio se ha de procurar respetando siempre los valores, ¿sí? Los valores y el proyecto del enfermo, ¿no? Es decir, con respeto a su autonomía, ¿no? Entonces, nosotros como enfermeras siempre tenemos que ser bien respetuosos del paciente al realizar los procedimientos e informar adecuadamente si tienen temores, calmar también sus temores, ¿sí? El contacto piel a piel es muy importante, no nos cuesta nada darle un abrazo, quizás tocarle la mano, respetar también su autonomía, ¿no? Y sus necesidades. Y eso sería todo. Muchas gracias.